porque de ellos es el reino, ¿de qué? De los cielos. Vamos a buscar el mismo relato en otro evangelio y mire lo que dice Marcos 10:14. El mismo relato. Marcos 10:14 dice: dejad venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Es el mismo relato, pero son distintos escritores. Mateo es Mateo, Marcos es Marcos. Pero están hablando de lo mismo. Uno prefiere decir reino de los cielos y el otro reino de Dios. Busquen Lucas. Lucas 18:16. En ese texto, Lucas dice: dejad venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. Mateo habla del reino de los cielos. Reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. La razón por qué Mateo prefiere estar usando la frase reino de los cielos es por lo siguiente. Mateo es un judío. Marcos no era judío, ni fue apóstol. Lucas no fue judío, era gentil, y tampoco fue apóstol. Mateo le escribe su libro a la nación israelita para demostrarles que Jesús, el hijo de José y María, es el auténtico Mesías que la nación estaba esperando. Y por eso comienza con la genealogía, para demostrar la procedencia humana de Jesús y demostrarle a la nación que la persona a quien ellos crucificaron era el Mesías. Entonces, Mateo, como judío, no evitaba el nombre de Dios y lo sustituía por el nombre cielo. En vez de decir reino de Dios, decía reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al decir el reino de Dios, se mencionaba a Dios y el nombre de Dios original, escrito en hebreo, no se podía pronunciar y los judíos evitaban pronunciar el nombre Jehová. Y en vez de pronunciar el nombre Jehová, empezaron a usar el nombre Adonai. Y Adonai significa el Señor. Por eso hay versiones que no mencionan Jehová, sino el Señor, porque Jehová es el Señor y Jesucristo es el mismo Señor en el Nuevo Testamento. Ahora, tenemos entonces aquí que por no usar el nombre Dios, Mateo prefiere decir el reino de los cielos, que es el reino de Dios, porque es el único reino que está en los cielos, el reino de Dios. Es asunto nada más que Mateo tenía el cuidado, como judío y hablándole a una nación crítica, que eran los judíos, mejor le hablaba del reino de los cielos. Pero están diciendo lo mismo. Así que no son diferentes, son sinónimos las dos expresiones. Están diciendo lo mismo. Por supuesto que hay interpretaciones que están justificadas en cierto sentido, pero no podemos ser dogmáticos diciendo de que el reino de los cielos es una referencia al reino de 1000 años en el futuro. Pero también el reino de Dios es el mismo reino de 1000 años en el futuro, solo que el reino de Dios es eterno, es uno y es un reino soberano y es espiritual. Pero ese reino de Dios eterno, soberano y espiritual tiene un aspecto terrenal, que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios en la tierra para cumplir una de las promesas que Dios le hizo al rey David, de que de él nacería el Mesías, y el Mesías iba a ser el reino
el rey prometido a la nación de Israel. Así que es una frase sinónima solo para enfatizar detalles que cada escritor bíblico fue libre para expresar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que inspiró a Mateo es el mismo que inspiró a Lucas y a Marcos y están diciendo lo mismo. Así que no hay ninguna diferencia. Ahora, otra de las preguntas es, si Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos, ¿por qué? Pues muchos no son salvos. Bueno, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Y un muerto no necesita medicina, sino una resurrección para tener vida. Un muerto necesita vida, no remedio. Entonces, si el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente, no puede tomar ninguna iniciativa de buscar a Jesucristo. Necesita que la gracia de Dios le hable a su vida, porque Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. No hay quien busque a Dios. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la gracia de Dios, siempre Dios muestra su justicia con todos los seres humanos. Jesús no murió por un grupo, murió por todos los seres humanos, y eso indica que Él está proveyendo la solución espiritual sin discriminar a nadie, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar a nadie, sino para que todos sean salvos por Él. Esa es la buena voluntad. Dios quiere que todos sean salvos, pero el hombre rechaza el mensaje. El hombre decide creer o no creer. Pero cuando cree es porque Dios en su gracia lo ha motivado a creer. Así que nadie puede decir yo creo porque tomé la decisión. No, tomó la decisión porque Dios puso el deseo y la decisión de que usted tomó fue la decisión que el Espíritu Santo lo movió a que decidiera. Porque el muerto nunca busca a Dios. Ahora, esas son las preguntas que tenemos por ahí. Y por supuesto que hay otras. Por ejemplo, Dios no discrimina a nadie. Jesús enseñó y dijo que Dios hace llover sobre justos e injustos. A todos nos da salud, a todos nos da vida, a todos nos da alimento, a todos nos da techo, a todos nos da una familia. Sea ateo, creyente, equivocado de alguna secta falsa, tienen su casa, tienen su familia. Dios no discrimina a nadie porque Él es bueno por naturaleza y no puede dejar de ser bueno sin discriminación en las personas. Pero en cuanto a la salvación, se requiere que la persona sea sensible al llamado espiritual cuando la gracia de Dios lo llama a creer. Si no cree, Él está escogiendo el destino eterno. Pero Dios sí, ya proveyó para todos, sin discriminación. Bien, esas son las preguntitas que tenemos aquí que llegaron. Entonces, si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla en este momento, sin pérdida de tiempo, si no yo sigo reflexionando sobre la palabra de Dios. Muy bien. Bien, ¿qué es el bautismo por los muertos?
Esta es una herejía que se practicó en el primer siglo, en el tiempo de Jesucristo. Los creyentes pensaban, algunos creyentes pensaban, por influencia de los gnósticos, pensaban que había una segunda oportunidad para los muertos y que la manera de que esas personas podrían ser salvos era que alguien que estuviera vivo de la familia se bautizara y que ese bautismo fuera aplicado al muerto. Es decir, un vivo se bautizaba por un muerto. Ese es el bautismo de los muertos. Aquí es una doble herejía. En primer lugar, el bautismo no salva a nadie. En segundo lugar, Dios no acepta ningún bautismo de una persona a favor de otro. Y por otro lado, el muerto ya se fue, no tiene que ver nada con lo que se haga aquí. Por ejemplo, se muere alguien, llevan el cuerpo y le ponen flores. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Regale las flores en vida, muéstrele que le ama, que le quiere. Pero no después. Es para nada. Entonces, los no creyentes se valen de la industria de las flores y hacen negocio, por eso están un montón de funerarias y se las venden al estilo que usted lo quiere, hacen negocio de los muertos. Ese bautismo de los muertos, todavía hay doctrinas en este tiempo y es una, por ejemplo, los mormones creen en ese sentido. Es un error garrafal desde el principio y Pablo está combatiendo ese error en 1 Corintios 15. Por eso es el capítulo más grande de su primera epístola y comienza discutiendo acerca de la resurrección de los muertos. Allí es donde se dice de que practicaban el bautismo por los muertos. Entonces, ¿y cómo se define la Trinidad divina? Bueno, la Trinidad es un nombre que no está en las Escrituras. Trinidad es un término que se ha escogido porque expresa lo que se quiere decir. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Biblia. Y usted no cuestiona esa palabra, porque no hay ningún prejuicio contra esa palabra. La damos por sentada. Y la palabra Biblia no está en la Biblia, porque Biblia es el nombre del libro. Viene del original biblios, que es un término plural que significa biblioteca, conjunto de libros. Y la Biblia tiene 66 libros, por eso se llama Biblia. Y este nombre no está reservado solo para este libro. Biblia, a cualquier libro se le llama Biblia. Ustedes saben que han encontrado libros que llaman Biblias, porque es el nombre. Entonces, Trinidad solo quiere decir 3 personas. El problema en los seres humanos es entender lo que significa ser persona. Por ejemplo, ahí viene una persona. ¿Qué queremos decir? Un agente. Ahí está. Una gente, una persona humana. Pero quiero decirles que persona no quiere decir que tiene cuerpo. Dios es persona. No tiene cuerpo. El Espíritu Santo es persona. No tiene cuerpo. Los ángeles son personas. No tienen cuerpo. Los animales tienen cuerpo y no son personas. ¿Qué significa? Que la palabra, el cuerpo, no determina si alguien es persona o no es persona. Quien es una persona es el que tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. Los ángeles son inteligentes, tienen intelecto, tienen voluntad, obedecen a Dios, tienen sentimientos, se gozan. Cuando Cristo nació, en las alturas, la alabanza, gozándose. Son personas, no tienen cuerpo. Entonces, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de personas.
Pero cuando hablamos de deidad, estamos hablando de una sola deidad. La Biblia no habla de dos dioses ni de tres dioses. Eso se llama politeísmo. La creencia simultánea en tres dioses, o en 4 dioses, o en 100 dioses. Nosotros los cristianos somos monoteístas. Creemos en un solo Dios verdadero. Pero ese único Dios se caracteriza que existe en 3 personalidades, no 3 gentes, no 3 individuos, sino un ser que existe en 3 personas. Por ejemplo, usted tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu. Ustedes no son 3 personas, somos una persona. Pero tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es lo mismo, Dios es uno. Solo que Él es persona, otra persona y otra persona. No son 3 individuos que 1 más 1 más 1 igual a 3. Esta es Trinidad. Eso es herejía, eso es error. Dios no son 3 individuos. Dios es uno que se distingue de existir eternamente, teniendo en sí mismo una tripersonalidad. Ahora, tomen la escritura solo para decir algo. Vámonos ya al libro de los Hechos, el capítulo 5. Mencioné hace algunos días esto, pero vean capítulo 5. Vea el versículo 3. Si usted comienza a leer el versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, va a encontrar lo siguiente: que Ananías y Zafira vinieron una heredad y habían prometido entregar lo de la heredad. Pero en cierto momento fueron tentados a retener parte de esa heredad. Cuando llegaron y estaban en la reunión, Pedro fue el primero que los encuentra y le dice a Ananías, ahí está en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y más abajito dice, si usted está enseñando la Biblia, ¿no? Dice, no has mentido a los hombres, sino a quién. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, vaya a 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 20. Solo basta un versículo para cada cosa. Vea, 1 Juan 5, 20. Dice el texto: sabemos que Dios nos ha dado entendimiento. Vean lo que dice: que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Y qué dice el texto después? ¿Para qué? Para que creamos en el que es verdadero, en el Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el final? Ese es el verdadero Dios, punto. Y ya le dijo que el Espíritu Santo es Dios. Y en cuanto al Padre, ya sabemos, por todos lados podemos encontrar que Él es Dios. Entonces, y la Biblia dice que solo hay un Dios. Por eso decimos que la Biblia, cuando habla del Padre,
la Biblia explica que el Padre es Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, la Biblia dice que Él es Dios. La Biblia, cuando habla del Hijo, dice que el Hijo es Dios. Si la Biblia es la única fuente del verdadero conocimiento, nos está diciendo que también solo hay un Dios y que cuando habla de cada persona lo presenta como Dios porque es el mismo Dios. Cuando hablamos, oiga esto, es que debemos de entender todos los detalles. Cuando decimos Dios, con esa palabrita está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando decimos Dios, eso. Cuando decimos el Padre, el escritor bíblico quiere enfatizar solamente la primera persona. Cuando habla de Jesús, está hablando de la segunda persona. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando de la tercera persona. Pero cuando habla de Dios, está hablando del único Dios. Y ese único Dios existe eternamente en una tripersonalidad. Podríamos decirlo, usar ilustraciones para todo esto, pero creo de que basta ver esos versículos. Entonces, hay muchas ilustraciones que nos ayudan a entender. Por ejemplo, usted sabe un triángulo. Hay un triángulo que se llama escaleno, el otro isósceles y el otro triángulo equilátero. Eso es geometría, no estamos hablando de matemática. Ahora, el triángulo escaleno, ¿no? Es el que se le llama triángulo. Cuando hablamos de triángulo, ¿de cuántas figuras geométricas estamos hablando? ¿Cómo? No. Estamos hablando de un triángulo. Una figura. ¿Pero por qué se llama triángulo? Porque estamos diciendo que no puede ser triángulo si no tiene tres ángulos, pues. Porque si ya tiene dos ángulos, entonces no es triángulo. Si no tenemos problema con eso, con el humanismo, ¿por qué tenemos problema con las escrituras? Por eso que en vez de decir triángulo, porque un ángulo es una cosa, un triángulo es una cosa, pero hablar de Dios no es una cosa. En vez de decir tres ángulos, decimos tres personas, porque Dios es persona. ¿Cuál es el problema? No hay ni uno. Y el asunto es que si no tenemos claro y por la fe no aceptamos eso, tenemos dificultades para orar, para vivir, porque no sea que estemos confiando en un Dios de tres cabezas, como dicen los testigos de Jehová. Y ese no es el Dios verdadero, ese es un gran ídolo de Babilonia. La implicación que resulta de no entender las Escrituras. Por eso yo insisto en las Escrituras. Aunque el pueblo de Dios tiene hambre en la Escritura, pero le gustaría más estar brincando, cantando, comiendo, pero palabra muy largo, poquito. Precisamente por eso nos hemos debilitado tanto y como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El creyente que conoce las Escrituras no lo mueve ni la muerte ni lo alto, nada. Sabe en quién ha creído. Es el creyente de convicción. Sabe quién es Dios. Y no lo mueve ni el viento ni nada. Está firme. Y a eso queremos llegar. Por eso damos, en vez de tirar piedras ofendiendo, tiramos panes que alimentan. Claro, a veces no estamos acostumbrados
a comer de todas las comidas. Yo soy uno y tengo problemas en todas partes. Pero es que yo estoy cuidando mi salud porque le estoy pidiendo 100 años de mínimo a Dios, con una sola intención: difundir su palabra. Y mi compromiso es la palabra de Dios. Estoy convencidísimo que no puede haber ni siquiera salvación ni crecimiento espiritual sin la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estos 66 libros han salido de la boca de Dios. Es tu alimento. Come, bebe, este es agua también. Aliméntate. Esto es lo único que tenemos aquí en la tierra. Bien, por ejemplo, ¿qué quiere decir Efesios 4, 8 y 9? Es un texto que siempre ha tenido dificultades. A veces son las traducciones que no son muy claras. Y quiero decirles que a veces no es problema del traductor. Y es que las epístolas, incluso los evangelios, cuando fueron escritos en el primer siglo, fueron escritos en manuscritos. Manuscrito quiere decir escrito a mano. Habían documentos unciales y documentos cursivos. Los documentos cursivos eran en minúscula y no había división entre palabra y palabra. Los unciales eran en mayúscula y no había división entre palabra y palabra. Fueron los eruditos llamados masoretas, que se dedicaban a entender las escrituras y empezaron a dividir las palabras. Y en las persecuciones los creyentes no podían andar porque también en las persecuciones quemaban los manuscritos, los enterraban. Y por esa razón en 1948 encontraron un manuscrito en el Mar Muerto del libro de Isaías, y al compararlo con el libro de Isaías que tenemos, resulta que era el mismo documento. Pero ¿qué ocurre? Los enterraban y con los años, con la humedad, se borraban ciertas letras. Y eso ha traído dificultad para los traductores. Por eso no son responsables ellos de todo. Entonces, allí Jesús dice, Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Descendió de dónde? Del cielo, digamos. ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra, es decir, a las partes más bajas de la creación, que es la tierra. Algunos han entendido de que se refiere a que fue al infierno a predicarle. ¿Y qué razón tiene de predicarle a los que ya están condenados? No hay ningún sentido, a menos que uno sea mormón y que piense que hay una segunda oportunidad, o que sea una persona que crea en el purgatorio y que es necesario que de alguna manera van a salir de allí. Es una esperanza falsa, sin fundamento de la Escritura. La palabra infierno es lo que confunde. La palabra infierno viene del idioma latín, pero en el original son distintas las palabras. La palabra infierno significa sepulcro. La palabra del Antiguo Testamento, que es la palabra Sheol, y la palabra del Nuevo Testamento, que es Hades, son dos palabras en idiomas distintas, pero se están refiriendo a la misma cosa, son sinónimos. De ahí viene que Sheol no se ha traducido al español, ni Hades se ha traducido al español. Y eso ha traído confusión, y piensan que Jesús fue, como dice Pedro, a predicar en los espíritus encarcelados.
Ahora, la única explicación que no podemos ser dogmáticos porque no es que la Biblia lo diga literalmente, pero es una deducción, una posibilidad, que si Él descendió a predicar a los espíritus encarcelados, se refiere a los encarcelados, aquellos que oyeron a Noé en el tiempo del diluvio, que les predicó y que no creyeron en el mensaje de Noé, y que Jesús haya ido para decirles, aquí estoy yo soy el que cumplí, yo soy la persona a quien Noé mencionaba, como para decirles, Dios es justo, ha cumplido sus palabras. Pero digo, eso no es una enseñanza de la Escritura, es una manera de entender esos pasajes. Lo que tiene que hacer el creyente en estos casos es fundamentar su fe en lo que está claro. Y el punto central es la persona de Jesucristo y no las cosas que la Biblia de paso nos menciona el escritor y que no lo explicó. Pero lo que está diciendo el escritor es, hay que concentrarse en la esencia de lo que quiere decir y no en los detalles. Es como fundamentar doctrina en las parábolas. Las parábolas no son realidades, son recursos pedagógicos que Jesús usó para comunicar una verdad espiritual. Pero en los detalles de las parábolas no deben de fundamentarse doctrinas ahí. Así que en ese punto yo les digo, no tenemos respuesta en ningún lugar que sea segura. Solo son deducciones. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Pasen a Mateo capítulo 19. Porque estas preguntas me las han traído hasta este momento. Vamos allí. Mateo 19. Vean lo que dice el versículo 3. Comenzando con el versículo 3. En el versículo 3, los fariseos vinieron a Jesús. Pero note la intención de ellos, tentándole. La pregunta no viene de buena fe. Vienen para tentarlo, para ver si dice algo que va en contra de la ley, entonces va a ser causa para que lo agarremos y lo pongamos prisionero. Vienen los fariseos y le hacen una pregunta a Jesús en el versículo 3 y le dicen, note la pregunta y note quién hace la pregunta. Es lícito, dice el versículo 3, es lícito, o sea, es legal, es lícito darle carta de divorcio a su mujer. Y miren las últimas dos palabras, por cualquier causa. Entonces la pregunta buscaba que Jesús se enredara, pero cuando dice por cualquier causa, ellos están diciendo, ¿se puede divorciar a una persona por el mal carácter? ¿Por cualquier causa? ¿O porque le sacó $100 de la cuenta sin avisarle? ¿O porque viven solo discutiendo en la casa? ¿O porque este esposo no cambia el carácter? Mejor me hubiera casado con otro y vive soñando. ¿Por qué me casé con esta mujer que no reacciona para nada? Y entonces le hicieron la pregunta, ¿se le puede dar carta de divorcio
su mujer por cualquier causa? Y la respuesta cerrada y contundente de Jesús fue no. Vea lo que dice después. Vea. Y él respondió y dijo, los remite a la Escritura. Les dice no, pero les dice, ¿y que no han leído la Biblia? ¿Que no ha leído el Antiguo Testamento? Le dice. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, en Génesis, varón y hembra los creó? No creó homosexuales. Un hombre, una mujer. Jesús dice, un hombre para una mujer para un hombre. Cualquier desviación ya es perversión sexual. Por eso el matrimonio santifica el matrimonio. Y entonces sigue diciendo Jesús en el versículo 5, y dijo, va a citar Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, vea, independencia. Y se unirá, ve, formación de un matrimonio. Separación de allá y unidad aquí. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una, no dos, sola carne. Quiere decir, un solo propósito, un solo interés, una sola vida, porque la unidad le realiza Dios. Y no podemos menospreciar a la esposa porque me estoy menospreciando a mí mismo. No le puedo faltar el respeto a mi esposo porque estoy menospreciándome a mí mismo. Hay una sola unidad. Entonces dice, ¿no han leído que al principio el que los hizo, varón y hembra los hizo? Y dice, por eso está escrito que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Vea lo que dice el versículo 6, conclusión de la primera pregunta. Vea, lea el texto. Así que no son ya más dos. Son dos personas distintas, pero el matrimonio es uno. Y una sola carne. Si uno sufre, el otro sufre. Si uno se goza, el otro se goza. Una sola carne. Por tanto, conclusión final. Lo que Dios juntó, prohibición, no lo separe el hombre. Está prohibido separar un hombre y una mujer que se han casado correctamente. Entonces, la pregunta primero fue, ¿se le puede dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? No, dijo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando oyeron que Jesús dijo no, le lanzan otra pregunta y ahora con fundamento bíblico. Bueno, dice, nos convence, pero aquí lo vamos a agarrar, dice. Entonces, vean el 7, versículo 7. ¿Y entonces por qué Moisés le dio carta de divorcio? A justificar su error, pero van a torcer la escritura. Y otra vez Jesús les dice, porque ustedes son duros de corazón y fue necesario que se les diera la ley para frenar la maldad de ustedes, porque estaban haciendo el matrimonio por cualquier causa, se separaban. Entonces hubo una ley para legislar y poner stop al abuso de la institución llamada matrimonio. Así que la ley no determinó lo que debe de hacerse, sino que fue una medida divina para frenar la perversión contra el matrimonio, porque al principio no fue así. Entonces la ley solo cumplió una función temporal. Por eso cuando Cristo vino, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, el final de la ley es Cristo.
Ahora, sigue la pregunta. Y aquellos que estaban pensando en divorciarse, escuchen más. Los arrepentidos. Y los ya conformes, ya no lo voy a cambiar, como ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya nadie se va a fijar en mí, mejor me agacho la cabeza y aguanto. Dice. Bueno, mi experiencia no es así. Pues. Mi experiencia es que hoy la amo más que antes. En mi vida yo nunca le he dado un empujón a mi esposa. Ni se lo voy a dar jamás. Porque el día que yo haga eso, tengo que ser lo suficientemente honesto para dejar de predicar la palabra. No puedo. La conciencia me puede martirizar, está aquí al frente, yo enseñando. Y yo sé, y Dios sabe cómo soy yo en la casa. Para tener libertad, hay que vivir la vida cristiana en la casa. Cualquier sufrimiento de ella, emocional, porque le murió su padre y su madre, yo estoy con ella. Murieron tus padres, pero aquí estoy yo. Y no existe ni una sola partícula de posibilidad que nos separemos. No se puede de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que ayuda a todo esto? Bueno, me gustaría hablarles de la familia en este caso, pero déjenme terminar la pregunta acá. Vea el versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón. Y en el 9 dice, y yo os digo, esto no lo dice la ley, esto lo digo yo. Y yo mismo di la ley, está diciendo. Pero yo les digo aquí, que cualquiera es cualquiera que repudia a su mujer, si la rechaza, y viene una salvedad, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación para los hispanos significa relaciones sexuales de solteros. Esa es una interpretación de los hispanos, pero no es la interpretación bíblica. Y que adulterio es relaciones sexuales fuera del matrimonio entre casados. Esa es la definición nuestra. En la Biblia, fornicación incluye el adulterio y cualquier otra perversión. Fornicación significa que la persona ha violado todas las normas morales. Y dice, salvo por causa de fornicación, por supuesto, cuando hay traición en el matrimonio. Solamente, note, lea la escritura, salvo por causa de fornicación, se pueden separar, dice Jesús. Me detengo yo aquí un poquito. Jesús dice, la única razón es porque hay pecados sexuales. Y aquí me detengo y hablarles como pastor. Si eso ocurriese, tenemos un recurso como creyentes, el perdón. Perdonar a su esposo o a su esposa. El perdón resuelve, así como Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos adúlteras antes de venir a Cristo y Dios nos perdonó? Y hay un texto de la Biblia que dice, perdonándonos los unos a los otros como Cristo también nos perdonó. El perdón resuelve. Ahora, si usted no es maduro, no es capaz de perdonar, entonces quédese sin casar. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto. ¿Qué dice después? Salvo por causa de fornicación. ¿Y qué dice después? Lea. ¿Y el que se casa con quién? Con
con otra adultera. ¿Por qué? Porque sigue amarrado, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Comete adulterio. Excepto la muerte física es la que rompe definitivamente el matrimonio. Y como dice Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 3, el hombre queda libre para casarse con otra si la muerte separa el matrimonio. Por eso es importante orientar a los hijos con quién se van a casar. Por eso es importante abrir bien los ojos antes de casarse. Y como les dije una noche, después de casarse, ciérrenlos. Eso quiere decir, ábralos bien, cómo es la persona, para que no se arrepienta después. Después de casarse, cierren los ojos para no mirar los defectos, porque en el noviazgo se esconden las uñas bien. Pero ya casados, se le ven las garras ahí. Ya no es aquel que la atendí, ponía la silla en los días de la luna de miel, mi amorcito, siéntate aquí. Después dice, ay, que se siente esa vieja ahí. Y a veces no se dicen las palabras, pero en el corazón, en la mente se piensa. Y eso lo lee el Señor. Hermanos, esto es tremendo. Termino aquí la pregunta. El versículo 10. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Miren, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, yo no me caso, dijeron. No, si esa es la situación, yo no me caso. Pablo dice en 1 Corintios 7 que tiene hija soltera, que no la motive a casarse. Y que si se casa, déjala que se case. Pero el punto es no promover el matrimonio. Hay que dejar que Dios dirija a los muchachos. Y todo comienza cuando el muchacho empieza a respetar a los padres de la muchacha y cuando empieza a respetar a la señorita o al joven. Una señorita que se deja besar a partir del día que tiene permiso los padres no anda en buenos caminos. ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la razón? Si el noviazgo es para conocerse, para ver si esa persona es la que realmente merece. Viene el momento del matrimonio, en vez de hacer cosas a escondidas de los padres y después andar con una conciencia culpable. Por eso cuesta que la juventud se retenga en las iglesias, porque su vida anda no correctamente. Vean, otra pregunta. Yo creo que ya están desesperados los niños y las preguntas aquí siguen y yo voy a hacer más cortísimo rápidamente. ¿Dónde están las almas de los que desobedecieron en el Antiguo Testamento? Si la palabra desobedecer se refiere a que no creyeron, están en un lugar de tormento, que es temporal en espera de la resurrección después del reino milenial para pasar al juicio final. Ahora, si por desobedecer se refiere a que eran creyentes, pues están en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora de Daniel 9:27? Es el nombre que se le da a lo que va a hacer el anticristo a mediados de la tribulación. Va a profanar el templo de Jerusalén, va a sacrificar animales impuros para ofender a la nación de Israel y comenzar la persecución contra Israel. Abominación desoladora. La menciona Daniel hablando del porvenir. Lo repite el Señor Jesucristo en Mateo 24:15, que esa es la señal cuando comienza la segunda parte de la gran tribulación. Así que se refiere a la profanación del anticristo en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué es Gog y Magog? Magog es un territorio que en estos momentos es un territorio que está ocupado por la Unión Soviética. Y Gog es el príncipe que se llamaba en aquel tiempo. Eso lo menciona el libro de Ezequiel, capítulo
28. Gog y Magog. De ahí es que algunos especulan muchas cosas. Tienen razón, pero toda esa zona norte, allí está incluido muchos países. Pero el territorio más grande que incluye la tierra de Magog es la Unión Soviética. Pero eso se va a restaurar. Esos son nombres antiguos. No necesariamente serán los nombres que se conocerán en el futuro. Ahora, no hay tiempo para ampliar todo esto porque ha llegado el momento de terminar. Finalmente, hermanos, las Escrituras tienen toda la explicación de lo que necesitamos. Les invito a que ocupen un tiempo a solas con Dios, aunque se sientan cansados. Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. El cansancio de ustedes es físico, que se resuelve con dormir físicamente. El cansancio de los que estamos dedicados a la predicación del Evangelio no es físico, es mental y espiritual. Porque así como en el caso de Jesús, que en medio de la multitud vio una mujer, le tocó el vestido y él dijo: salió poder de mí, fue curado. Así también cuando estamos entregados al ministerio, nos desgastamos en el sentido espiritual, pero después viene la recuperación y somos llenados de nuevo. Esa es la experiencia muy distinta. El cansancio de ustedes es distinto al cansancio de nosotros. Pero en todo caso, Jesús es el descanso, es el sábado. El sábado es el día de reposo. Jesús es la persona donde debemos de reposar, no en el día sábado, sino en la persona de Jesucristo, que es el Señor del sábado. Allí está el descanso de nuestra vida, para que partamos a la eternidad en los brazos del Señor. Descansar allí. Busque a Dios en oración. Tenga un tiempo y aliméntese de la palabra. Yo sé que para muchos no es la costumbre, pero quiero decirles que si no rompemos con esa costumbre, nunca vamos a superar en nuestra vida. Hágalo, que yo les aseguro que le va bien. Nunca, dijo Dios a Josué, se aparte este libro de la ley. Meditarás día y noche, y todo lo que hagas te saldrá bien. Muchos de los problemas de los creyentes es porque no están comiendo palabra, no están con el Señor un momento. Y la promesa que le dio Dios a Josué es promesa también para nosotros. Nunca nos irá mal si honramos a Dios teniendo un tiempo íntimo con Él. Hágalo, le va a costar. Sin embargo, alguien está junto a usted que lo va a animar. Pruébelo, que el Señor es bueno. Usted nunca será el mismo cuando comience a disciplinar su vida. Que Dios les bendiga, hermanos.